8:42 en la mañana, tenemos el gusto de contar con la presencia en este espacio de la doctora Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicación, especialista y conocedora de esta materia. Pero antes de hablar y de nutrirnos con toda la sabiduría de la Amiga, doctora, amiga de la casa, amiga de la Alexis, casa o también, por sea, supuesto, amiga de la casa, ya. y antes de Qué gusto, nutrirnos, Alexis, buenos días. antes de nutrirnos con toda la sabiduría y el conocimiento de la doctora Caroline Ávila en materia de comunicación, quiero ver sus dotes de reportera y quiero preguntarle, ¿cómo está la situación en Cuenca, doctora? Ah, Bienvenida, buenos días. qué lindo, gracias. Mira que fui alumna de Talía Flores en la Universidad de La Soy en Cuenca, entre otros periodistas que seguro conocen, Jorge Piedra, por ejemplo. Pero no era el periodismo precisamente el área en el que yo me iba a mover. La vida me deparó hacia la comunicación y la política y el análisis político. Pero ya que me vas a poner el micrófono de reportera, te debo decir que en Cuenca la situación está mucho más tranquila. Ha sido obviamente el día martes, el día más complejo, y una de las cosas que ha caracterizado a la ciudad es que sus autoridades han permanecido en unidad, ¿no? Cristian Zamora y J. Lloret, que es el nombre como le identificamos más al prefecto, Ujú. han estado trabajando de la mano en tratar de recuperar el control de la ciudad, poniendo el contingente institucional, en este caso, por ejemplo, Guardia Ciudadana, la EMOV, recuerdo, por ejemplo, haciendo vigilancia en los centros educativos el mismo martes, antes de que el Ministerio de Educación decretara el ir al sistema virtual, trabajando, cuidando, por ejemplo, el tema de la seguridad a nivel de universidades, inclusive antes que las universidades decidan también lo propio. Y esto hizo que, si bien es cierto, el martes que fue un día, perdón, de mucho caos, inclusive fuimos víctimas de las fake news cuando parecía que habían cruces de bala en el Parque Calderón y no fue tal, que se estaba perdiendo el control en los mercados y no había sido sino solamente parte del pánico, de la masa, diremos, pero que ha logrado tener un mejor control. Tan es así que ahora en la convocatoria de las autoridades es que retomemos nuestras actividades normales, que vayamos a trabajar, que abramos los negocios porque existen mejores condiciones. En este momento lo que más hay que lamentar, y es así, es la condición en la cárcel, en Turi, en donde todavía estaban en su situación de secuestro, ¿no es cierto? Las personas que trabajan, que laboran allí, ofreciendo el cuidado y la seguridad en ese sector. Creo que eso todavía hay que insistir. Creo que nos solidarizamos y mucho con las familias de los gendarmes, de la gente que trabaja en los centros de rehabilitación social que a nivel del país, creo que son 5 centros que están involucrados lamentablemente con esta condición de secuestro del personal que tiene que ser liberado lo más pronto posible. Ahora sí vamos a entonces aprovechar las dotes de analista y de especialista Multifacética su invitada, Alexis, ya ve. en el tema comunicacional. Diferencias de lo que fue el gobierno de Lazo con lo que está pasando ahora con Daniel Noboa en el manejo de la comunicación, que a momentos podría parecer errática. Por ejemplo, yo hace un momento compartía un extracto de lo que fue la entrevista en Radio Canela donde dijo no le voy a ahogar a la gente con más impuestos y un día después Yeah. envía una ley en la cual sube el IVA al 15%. ¿Cuál es la valoración de manera integral de lo que ha sido el manejo comunicacional de esta crisis desde el domingo anterior? Con un hecho fundamental que creo yo hay que seguir hablando, doctora, que es, digamos, todo esto empieza con la fuga de Fito, ¿no? Y Sí. sobre la fuga de Fito, por ejemplo, no sabe ni el presidente, ni su ministra, ni el comandante de la policía, ni el del ejército. No sabemos cuándo se les voló Fito, eh, pero nadie tampoco le está exigiendo mayores respuestas al gobierno. Entonces, ¿cómo ha Sí. manejado la comunicación actualmente el señor Isurieta y el gobierno nacional? Muchas gracias por la pregunta. Yo te digo al tiro por dónde va a ir mi análisis. Creo que existe una suerte de 4 elementos o 4 componentes de la comunicación gubernamental. No estoy hablando de 4 voceros, por si acaso hay una diferencia allí. ¿Por dónde va el primer espacio? Me parece que existe la fuerza de las redes que ha sido una suerte de sello de la comunicación de Daniel Noboa, el personaje Daniel Noboa como tal. Y ahí es en donde lo vemos disfrazado de Topic, que aquí hay que hacer un poco el paréntesis. Lo que pasa es que el plan Fénix
fue presentado en campaña con esa misma camiseta negra a la cual le ha agregado la casaca. Entonces está tratando por semántica, decir esto te ofrecí y esto te estoy cumpliendo. Por eso esas redes van también con esa misma vestimenta, pero por supuesto la asociación con Topic, con los looks, es innegable. En todo caso, este es como un primer espacio, diremos, de intervención de comunicación desde el Ejecutivo con la sociedad, que son estos videos cortos muy para TikTok, si tú quieres, ¿no es O sea, cierto? el Ese es siguiente un primer paso, componente. el siguiente paso podría ser un implante de barba, tal vez. No, porque en el plan Fénix no había barba. Entonces, No digo, no pero por el conviene. look de Topic. Ah, pero la otra es hacerse así toda la pelada y de quedar así el look de Alexis también, ¿no? No, no, vamos al segundo componente. El segundo componente, en cambio, ya es esta vocería que de alguna forma intenta dar una suerte de magnificar, ¿no? De ampliar, de seguir rodando la pelotita en la cancha propia, que es la que hace Roberto Isurieta. Ahora, a Roberto Isurieta le ha tocado hacer doble ejercicio, ya vamos a ver después, porque el tercer componente es, y a fuerza de la presión, hay que decirlo, esta participación del presidente en medios de comunicación que tienen mensajes desde el mismo medio escogido, mensajes distintos a lo que, por ejemplo, estaba haciendo Guillermo Lazo. Y es que escoge simbólicamente periodistas y medios que hablan a la masa, que le hablan a otro Ecuador, no necesariamente el de Teleamazonas y Ecuavisa. Me refiero a José Delgado, me refiero a ser entrevistado por Jorge Yunda, en fin, son otros escenarios que desde la semántica, desde la semiótica, si tú quieres, intentan expresar otra cosa. Le estoy hablando al pueblo, en otras palabras. Lo hace en este espacio de mayor control y tranquilidad, porque sabemos que el presidente Noboa no es necesariamente un experto en oratoria y requiere en ese sentido un mejor esfuerzo, casi que hasta psicológico incluido, para poder tener mayor control de sus expresiones en estos espacios de alta tensión que son las entrevistas. Y lo que hace, en cambio, Roberto Isurieta en lo posterior es tratar de hacer correcciones, porque a pesar de todo el control y tal, por ejemplo, el uso del sarcasmo, el uso de expresiones cargadas de ironía en momentos de crisis son riesgosas y le han pasado factura al presidente, que le toca incluso a él mismo corregir en la siguiente entrevista para decir lo que quise decir era, no quería atacar a Teleamazonas, pero ese tipo de cosas no deberían darse cuando existe más soltura, más control de las narrativas, que me parece que es lo que le está faltando en ese contexto al presidente. Entonces, hay este componente posterior de ajuste que lo tiene que hacer Isurieta, que puede trabajarlo el mismo presidente en otras entrevistas, y esto se cierra con la vocería técnica que Roberto Isurieta ha identificado, que es la de Vela, la de las Fuerzas Armadas, indicando, muy a mi pesar, porque yo he sido crítica de estas expresiones, indicando una suerte de esto fue lo que se hizo, tuvimos más de 130 detenidos, 5 abatidos. O sea, y el Ecuador se ha chantado esos 5 abatidos, resultado del objetivo militar. Sigo utilizando expresiones que tienen una semántica peligrosa y no nos hemos ni siquiera asustado, ni siquiera preocupado, lamentablemente, porque las condiciones de criticidad que han sido elevadas a su máximo potencial, este momento hacen una suerte de dormancia en la conciencia social, ¿no? Casi que quisiéramos mirar a otro lado y no preguntarnos exactamente qué pasó, por ejemplo, con estas 5 personas. No hay tal seguimiento, ni siquiera una preocupación, y es lamentable que, diremos que a cuentas de lo que está este momento viviendo el país, que no hay ninguna duda que es crítico, la solución de mayor violencia, esta vez institucionalizada, sea considerada como la única posible. Lamentable. Doctora, usted al hablar del tema del uso de las frases sarcásticas, me da pie a preguntarle algo que a mí me viene dando vueltas en la cabeza desde justamente, no solo desde el día de la entrevista con Canela, sino desde antes, ¿no? El presidente Noboa se está caracterizando por eso, por usar, si se quiere, mucho la ironía, el sarcasmo. Hay quienes asimilan esto también como que si fuesen unos rasgos de prepotencia, de autoritarismo, ¿no?
quizás propio de la juventud o de la inexperiencia también, pero por ahí puede ser también que pasa algo de falta de asesoría de su equipo de comunicación, del señor Carminiani y del propio Roberto Izurieta. Pero esas frases irónicas, sarcásticas, son las que dan los titulares. Por ejemplo, usted mencionaba el tema de Teleamazonas, fue titular. Claro. El tema de los huevos de avestruz no fue titular, pero la Pero gente fue tema. generó mucha conversación porque era un presidente de la República hablando de que se necesitan huevos y de avestruz y no sé qué. Entonces, y por ahí después la respuesta que al final dio con respecto del tema de Topic, Romo y Serrano, ¿no es cierto? Pero en contrapartida, que esos fueron los temas irrelevantes, por cierto, que dieron titulares, el presidente no tenía data. Y fue una entrevista sin información relevante. Es decir, tuvimos que esperar que salga el jefe del Comando Conjunto para que nos diga 300 detenidos, 5 abatidos, 11 personas asesinadas del primer día de la violencia. O sea, finalmente fue el jefe del Comando Conjunto el que le dio al país luces, información sobre la situación que estaba atravesando el país, no el presidente. Uh-huh. Yo ahí quiero pensar, de nuevo, yo he sido crítica de la ausencia de la voz presidencial. Yo he sido crítica de eso. O sea, yo creo que lo ideal es que el presidente sea el zar de comunicaciones y te diga, esto está pasando. Ahora, ¿qué es lo que, ya esto viene la elucubración y un poco cierta experiencia que medio uno puede tener en estas lides, ¿no? ¿En dónde pierde más el gobierno? En esta vocería oficial, técnica, política, encerrada en la voz presidencial, o diversificada en estas otras voces, así pierda liderazgo el presidente, pero que le permita tener al menos un poco más de control de narrativa. Me da la impresión que la respuesta que ha tenido Carondelet, asumiendo que exista una reflexión al respecto, asumiendo, insisto, y que no sea más bien el resultado de la improvisación, me da la impresión que el momento de pesar en la balanza esto, prefirieron lo otro porque ante los lapsus presidenciales se quedaría más daño, se causaría más daño que esta otra vocería, diremos, diversificada, en donde podría haber un poco más de control. Me explico un poco más. ¿Tú te imaginas al presidente ese domingo noche en esas gradas de la gobernación del Guayas cometiendo ese tipo de errores, ironizando, hablando muy despacio, como dando la señal de duda? ¿Qué es lo que hubiésemos dicho al siguiente día? Este señor no nos puede gobernar. Este señor no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, ante la poca información que parece que en esa noche había, no podrías exponer la voz presidencial en ese sentido, y por eso Roberto Izurieta se sacrifica, diremos así, mostrándose él y mostrando a dos elementos más que daba lo mismo, ¿no? Los puso al uno en uniforme, al otro en guayabera, y cada uno más dudoso, pero por último no son los votados en las urnas. Entonces no le das todo ese peso, esa carga de exigencia que la ciudadanía sí le debe dar al presidente Noboa. Por eso no lo expone. Y yo sé que igual pierde legitimidad, pierde autoridad, liderazgo el presidente Noboa, pero quizás mostrándolo para no dar datos, para mostrarse dubitativo, así él no quiera, porque tiene esa dificultad de oratoria, hubiese sido peor. Entonces, ¿en dónde pierdo menos? Es quizás manejando este tipo de vocería compleja. De nuevo, aquí esto es simplemente elucubrando, porque siempre puede quedar la otra vía, que es siguen improvisando, ¿no? Pero me cuesta pensar en que todavía hay improvisación en materia comunicacional, conociendo un poco también la gente que está trabajando allí, no creo que sea ordenado. Por ejemplo, en los chats mandaron a pedir a las instituciones que por favor pongan las banderas, que por favor siguen con videitos, mostrando las cositas, así al estilo, no sé, G.I. Joe, qué sé yo, pero que puede entusiasmar a cierta población, pero sin datos y sin resultados concretos, pues tampoco podríamos hablar de éxito de estas circunstancias. Tal vez ahorita lo que más tranquiliza saber es que, por ejemplo, hay las alertas, aquellas que sí se convierten en alertas reales, diremos, en donde se ha podido controlar explosiones, donde se ha podido someter criminales, en donde hay al menos la presencia de las fuerzas del orden tratando de impedir más desmanes, porque tú sabes que ante el caos, indistinto que sean o no miembros de estos grupos delincuenciales, pues todo mundo aprovecha, ¿no? Entonces, tratando de controlar un poco las circunstancias en el país, eso ya es una medida de éxito, pero es una medida que no debería
durar mucho, porque estamos solamente en condiciones de excepción, no en condiciones en que debería ser la constante para este país. Este país tiene que comenzar a hablar de economía, tiene que comenzar a hablar de la iliquidez. Por ejemplo, en este minuto, $3 millones se le debe solamente a la Universidad de Cuenca. Este, es decir, ya está pasándole factura peligrosamente, diremos que minando la posibilidad de las instituciones educativas de responder con calidad. Y esto sabemos muy bien que cuando lo social se retrae, lo dijo Jorge Núñez en esa preciosa entrevista a BBC, y el Estado crece con más cárceles, con más políticas punitivas, con más represión, y lo social no responde, pues esa no es solución. Eso solamente es más barbarie, nada más, sino que esta vez institucionalizada. No podría la sociedad ecuatoriana responderse de esa manera a una problemática que se sabe que es mucho más complicada. Sobre la base de esto mismo que usted nos dice, doctora, ¿se repite lo mismo que pasó aquel domingo cuando se inmolaron Isurrieta y Zapata? Y Zapata hoy, comandante de la policía, destinado al ostracismo, ¿no? Porque quien toma el liderazgo ahora es las Fuerzas Armadas y el jefe del Comando Conjunto. Sale Vela, junto a la ministra del Interior y junto al ministro de Defensa, y es justamente el militar, el experimentado, el uniformado, el que sale a dar información y a hablar, y no ni los ministros ni el presidente. ¿Eso se puede entender como que está cediendo liderazgo el presidente o como que está dejando en manos de quien sí sabe manejar una crisis de seguridad? A ver, me da la impresión que el perder liderazgo ha sido parte del sacrificio, porque como te acabé de mencionar, lo otro implicaba probablemente más daños. Entonces, ¿en dónde recojo menos daños? Me da la impresión que esa es la reflexión a la interna, ¿no? Y darle esa vocería técnica a Fuerzas Armadas en tanto y cuanto el presidente no se pierda del mapa. Me explico un poco más. ¿En dónde el presidente tiene mejor control de su narrativa? En los videos, porque por último le aumentas la velocidad y queda como alguien que habla normalito, así, recorrido. Porque el presidente habla muy pausado, eso se sabe, ¿no? Entonces, en ese contexto, tú pones al presidente en videos y puedes hacer ediciones y resulta que es una narrativa corrida, que funciona para dar certeza, ¿no? Quiero dejar bien claro que no se trata aquí de ni discriminación ni hacerle burla a la comunicación gubernamental, por favor, con todo respeto, pero es el estilo del presidente que en situaciones de crisis no le favorece. Por esto la producción de videos es como el mejor contexto posible en esa narrativa presidencial. ¿Cuál es el otro espacio que está utilizándose y quizás no sé cuánto le dure porque los riesgos son más altos? Son este espacio más cómodo de entrevistas pausadas, más relax. En Guayaquil, en Quito, ha tenido, ¿no es cierto?, con un sector de los medios de comunicación que tienen menor fuerza en la élite, pero más masividad, ¿no? Y en ese contexto hace que él pueda sentirse hasta cierto punto menos presionado, más tranquilo y pueda dar una entrevista muy de radio, que además siempre es con mayor cordialidad, con más tranquilidad, con la menor presión de tiempo, y eso le va a permitir al presidente poder articular mejor sus argumentos. Y creo que eso es lo que ha intentado hacer al menos en 3 distintos medios de comunicación durante estos días, de manera que no pierda presencia la voz presidencial. El mismo presidente Noboa ha dicho que él también habla a partir de sus decretos y que en eso también está la presencia gubernamental. Y sin duda, lo otro es esta suerte de amplificación de directrices o corrección, ¿no es cierto?, que hace Roberto Isurrieta y que ahora también le corresponde en la parte técnica hacer a los militares. Por supuesto que ahí se diluye el liderazgo, de eso no hay ninguna duda, pero la impresión que a mí me deja es que darle una vocería exclusiva al presidente, como podría ser en otros tipos de gobiernos la constante, pues no le serviría de mucho, al menos no en las condiciones en las que el presidente Noboa ejerce su liderazgo y su comunicación y su gestión gubernamental. Le quiero agradecer infinitamente también la gentileza de siempre aceptar nuestras invitaciones a la doctora Carolina Ávila. Un fuerte abrazo, doctora. Sí, igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo. Carolina Ávila, doctora en comunicaciones, haciendo un análisis sobre el manejo precisamente mediático y comunicacional del gobierno. Antes de despedirnos, le vamos a robar un par de minutitos a la Sofi Montoya porque hay reacciones del expresidente Correa con respecto de la iniciativa
de Daniel Noboa de incrementar el IVA. En su cuenta de Twitter ha dicho Correa: no aceptaremos, es una barbaridad, ni siquiera tenemos el presupuesto total para atender el conflicto. Además, hay alternativas mucho menos duras y menos recesivas. Por ejemplo, volver al impuesto a la salida de divisas a su anterior valor del 5%, impuesto único a las utilidades de la banca, más de $1.000 millones, récord histórico, impuesto único a los grandes patrimonios, eliminar beneficios tributarios y arancelarios y, por supuesto, ahorrar los 50 o 60 millones de la consulta. Hay un video de Rafael Correa que ha concedido una entrevista y que se ha referido a esta iniciativa de incrementar el IVA. Veamos. Ha presentado, hora Ecuador, a la medianoche, el presidente Noboa, es impresentable. Elevar el IVA del 12 al 15%, el IVA es un impuesto indirecto tremendamente recesivo. ¿Qué significa impuesto indirecto? Que no cae sobre las personas y nivel de ingreso, sino que cae sobre los bienes y transacciones. Y todos transamos, todos compramos gasolina y va a subir la gasolina. Y con eso suben los pasajes y todo eso. Es mortal para la situación del país. Y hay alternativas. Les vamos a presentar la alternativa. Pero ahí vemos si se gobierna para el bien común o para unos cuantos bolsillos. Alternativa. ¿Por qué no ponen un impuesto a las grandes ganancias de los bancos? No, 1.000 millones en utilidad bruta, mientras la economía está quebrada, rompen récord. ¿Por qué no vuelven al nivel anterior el impuesto a salida de divisas? ¿Qué pobre, qué clase media manda capitales a paraísos fiscales? Son ellos, especulan con capitales interiores, sacándolo del país, volviéndolo al país. Son ellos. Tienen que subir nuevamente el impuesto a la salida de divisas. Se puede poner un impuesto único, como pusimos con el terremoto de Manabí, a los grandes patrimonios, más de $1 millón, $1 millones, lo que quieran. Se pueden hacer medidas para evitar golpear a la clase media y a la clase pobre, pero nuevamente se está recurriendo al fastidiismo y yo diría a la zapada, ¿no? Porque ni siquiera nos han presentado un presupuesto de cuánto cuesta la guerra para subir el IVA del 12 al 15%, que era lo que quería hace rato el Fondo Monetario, dicho sea de paso. A ver. Reacciones del líder de la Revolución Ciudadana, del expresidente Correa, con respecto de su oposición a esta nueva ley urgente que ha enviado Noboa y las propuestas que plantea, ¿no? Revolver al 5% del ISD, impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca, entre otras. Con eso nos despedimos y nos volvemos a encontrar, en mi caso, el próximo lunes, 9:04. Chao.